Listo. El día de hoy, chicos, vamos a trabajar este MRV. Y bueno, ya seguramente les han comunicado que vamos a cambiar el sistema de evaluación, ¿ya? Hoy mismo a las 9:25 vamos a comenzar. 5 para que se conecten, 5 para que respondan y 5 para minutos, ¿no? Y 5 para dar la respuesta de las preguntas. Ya, ahora sí, vamos a comenzar de una vez. Eh, en esta primera imagen, bueno, acá la primera es esta, no el título. Ya. Vamos a hacer MRV. Ya. Aquí en esta primera imagen quiero que me digan, ¿cuál de los dos carritos crees tú que realiza un MRV? ¿El carrito de arriba, el automóvil gris o el azul? ¿Cuál es el que tú El crees? carrito gris. El carrito gris, ¿cierto? Ya. O el carrito azul. Recuerda No, que el carrito gris. MRU es movimiento rectilíneo uniforme, o sea, siempre avanza las mismas distancias en los mismos tiempos. Y en el MRV es diferente, avanza a espacios diferentes. Cada vez aumenta más la distancia que avanza. Entonces, con esa idea, ¿cuál de esos realizará lo que te voy a enseñar hoy día, ¿cierto? Se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si se llama variado, es porque no es igual las distancias que va avanzando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, ¿cuál de ellos sería? El carrito azul, ¿cierto? Ya, entonces el azul justamente hace este movimiento, ¿ya? Va cambiando a medida que va avanzando. Listo. Entonces, vamos con los ejercicios porque eso es lo que me interesa, que captes primero la teoría. Ya, el de arriba es un MRU y el de abajo es un MRV. Em, lo diferente que ahora te voy a explicar es que la velocidad de lo que se va a mover, sea camión, automóvil, camioneta, barco, tren, va a ir cambiando. A medida que va pasando el tiempo va cambiando. Y eso tú lo debes entender como que si estuviera yendo más rápido o más lentamente. Ya, entonces cuando yo digo o me escuches decir cambia la velocidad, significa para ti que va a ir o más rápido o más despacio. En cambio, si siempre va a la misma velocidad, no va a ir ni más rápido ni más despacio, siempre se va a mover igual. En este caso, por ejemplo, el leopardo que ves en la parte superior está aumentando su velocidad. Entonces, si aumenta su velocidad en los primeros segundos que empieza a correr, a eso se le llama aceleración, ¿ya? Cuando hay un cambio en la velocidad del móvil, a eso se le llama aceleración, ¿ya? Cambio o variación de la velocidad en cada unidad de tiempo, ¿ya? Ahora, otra cosa, este movimiento que se te va a explicar es rectilíneo. Tampoco puede ser que vaya un rato en forma vertical y luego en forma horizontal. Tiene que ser del todo en línea recta. Ahora vamos a explicar detallitos de esto, ¿ya? Ya veamos acá. Observa este carrito. Si parte del reposo, ¿ya? Si parte del reposo, siempre la rapidez inicial, porque acá hay varias rapideces, por si acaso ya no es como el MRU que era facilito con 3 letras y lo hacías. Esto tiene varias, mira. Cuando te diga que un móvil, en un problema, un ejercicio, el enunciado diga un automóvil parte del reposo, tú vas a asumir que su rapidez inicial de inicio es cero. A medida que va avanzando, depende, ¿no? De cuánto en cuánto va aumentando su rapidez, entonces esta rapidez va cambiando. Digamos que en un segundo su rapidez va a ser 4 metros por segundo. Pasa un segundo más, va a ser 8 metros por segundo. Y así sucesivamente. ¿Siempre va a ser ese valor? No. Yo te he puesto 0, 4, 8.
12 y 16. Pero ese es relativo, dependiendo de eh, la máquina, ¿cierto? O el móvil. Pues si fuera una bicicleta, los aumentos serían más lentos. O una moto más rápido. Ya, entonces, ¿de cuánto en cuánto va aumentando? De 4 en 4. A ese aumento, que siempre es el mismo, se le llama justamente aceleración. Repito, a ese aumento, a ese incremento de la velocidad, ya, mira, 4 metros por segundo, 8 metros por segundo, 8 y 12. Siempre aumenta lo mismo. A ese aumento, repito, se le llama aceleración, ¿ya? Esas son las distancias, como ves, cada vez avanza más y más distancia, justamente porque es más rápido. Por eso que avanza mayor distancia. No es como el MRU, que toda la distancia siempre avanza lo mismo, ¿ya? Entonces, esto es un MRV. Ya, sigamos explicando entonces. Vamos a ver características. Ya, la trayectoria, ya te mencioné, siempre es línea recta. No puede ser curva, no puede ser primero recto, después dobla acá. No, totalmente línea recta. Dos, la velocidad varía, pero constante. No puede cambiar esa variación, mira. De 0 pasa a 4, de 4 pasa a 8, de 8 pasa a 12. O sea, siempre varía lo mismo. No es que vaya, por ejemplo, aumenta un 5 y luego un 3 y luego un 4. Ya tiene que aumentar siempre la misma cantidad. Ya, ¿qué más? Ah, dice, la aceleración constante. Estas dos, chicos, por favor que quede bien claro, mira. Una cosa es velocidad y otra cosa es aceleración. La velocidad relaciona el espacio versus el tiempo. ¿Qué espacio recorre en un determinado tiempo? En cambio, la aceleración lo que indica es los cambios de cuánto en cuánto cambia esta velocidad. Ahora, ese de cuánto en cuánto va a variar de segundo en segundo. Por esa razón es que acá en la parte del denominador ves segundos al cuadrado. Porque cuando tú dices de 8 a 4 o de 4 a 8 ha cambiado 4 metros por segundo, ¿cada qué tiempo? Cada un segundo. Cuando tú lo divides, aparece este cuadradito. Ya. Y te decía, es constante porque mira, siempre es más 4 más 4 más 4 más 4 y siempre es la misma cantidad. Por esa razón dice constante la aceleración. Número 4. Un automóvil, si tú pisas el acelerador, obviamente va a aumentar su velocidad. Pero si, por ejemplo, estás llegando a una avenida, un cruce, tienes que disminuir, ¿cierto? Entonces pisas el freno, entonces también puede desacelerar, ¿ya? Y en la misma relación, o sea, puedes hacer que desacelere de 4 en 4, de 3 en 3, de 2 en 2, dependiendo cómo quieres que desacelere. Por eso dice acá, acelerado aumenta más o desacelerado disminuye menos. ¿Qué otras cosas más tienes que saber? Hay algunas enunciados donde te dicen el problema. Dice, si el móvil parte del reposo, justamente lo que estaba en el dibujito, tú tienes que entender que su velocidad al comienzo es cero, su rapidez inicial es cero, ¿ya? Lo correcto es que te diga rapidez inicial porque yo no te voy a mencionar direcciones, ¿no? Por eso que lo correcto es decir rapidez inicial. Ya, luego dice, si el móvil se detiene, ya no se mueve más, obviamente, tú tienes que decir, ¿cuánto es su rapidez final? Cero, porque ya no se mueve más. Ahora te voy a mostrar las ecuaciones. Miren, en el MRU las ecuaciones solamente eran una o dos, bueno, tres cuando eran eh, deducciones, ¿no? Del MRU. En realidad es con una sola se resuelve todo. Pero acá hay un problema, que como va a haber una aceleración, entonces ya no hay solamente una rapidez, sino hay varias, mira. Uno, dos, hay varias rapideces. Entonces, como hay varias, tenemos una inicial, una final. O de repente de aquí hasta acá, tenemos una inicial y una final.
O si tú me dices, ya en este pedacito, ya, esta es la inicial y esta es la final. Entonces vamos a tener siempre en cada ecuación una rapidez final y una rapidez inicial, ¿ya? Pero tú dirás, pero ¿cuál de todas? Hay un montón. Es que tú tienes que elegir. Si eliges, por ejemplo, de este punto donde dice 8 a este punto donde dice 16, el 8 va a ser tu rapidez inicial y el 16 va a ser tu rapidez final. La aceleración sería 4 y el tiempo sería, si tú dices de aquí hasta acá, el tiempo sería 1, 2 segundos. Ahora, ¿cómo saber si vas a usar más o menos? Ah, bueno, pues si está aumentando la velocidad tienes que usar más. Y si disminuye la velocidad, usas menos. ¿Ya? Y así van a ser todas las otras 4 ecuaciones más. ¿Ya? La VI es la rapidez inicial, la T es el tiempo, eh, más si aumenta, menos si disminuye, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y así tenemos las 5 ecuaciones. Ya, ahora, profe, ¿cómo sé yo cuál voy a usar? Bueno, eso a ti te lo enseña la práctica. Si no practicas, no vas a saber cuál vas a utilizar. Pero si practicas, sí vas a saber. ¿Correcto? Ya. Por último, una observación más. Todas estas ecuaciones, chicos, son escalares. O sea, en realidad son vectoriales, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que solamente te voy a preguntar el valor numérico. No te voy a preguntar si se movió a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo, para que tú me digas las direcciones I o J, o I o menos I, o J menos J. Entonces, como no te pido direcciones, por esa razón es que acá dice escalares. Pero si revisas algunos libros por ejemplo, para quienes postulan a uni, ahí sí, pues no, acá hay que ponerle flechitas de dirección vectorial. Entonces, como que ya hay que considerar ciertos detalles, como cuando yo te expliqué caída libre. Ahí sí se tenía en cuenta las direcciones. Ya, pero como esto solamente tiene una sola dirección, o avanza todo a la derecha, o avanza todo a la izquierda, o avanza todo hacia arriba, o avanza todo hacia abajo. Pero ya no interesa la dirección. La ecuación número 5 dice, para recorridos en el enésimo segundo. Ya, acá vas a participar tú, me vas a contestar. Miren, ahí está viendo el carrito de Batman, es el Batimóvil, y se está moviendo cada segundo, avanza estas distancias, ¿ya? Cada flechita roja es el tiempo que transcurre. Ahora yo te pregunto lo siguiente. Quiero que me digan qué distancia avanza, se desplaza, se mueve el carrito en 3 segundos. Necesito que me digan eso para que quede bien clara la ecuación número 5. Repito, ¿qué distancia recorre el carrito en 3 segundos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Solamente mirando el dibujo, ¿ah? No, no necesitas usar ecuaciones, porque todo está en el dibujo. ¿Cuántos Repito, segundos? ¿cuánto? ¿Qué distancia recorre? ¿Qué pregunta dijo? Repito la pregunta. ¿Qué distancia recorre el carrito en 3 segundos? Esa es la pregunta. Exacto, Amanda. Muy bien. 18 metros. Cuenten acá, mira. 18. 1, 2, 3 segundos. 18 metros. Hasta ahí vamos muy bien. Entonces, supongan que yo le digo, no chicos, no quiero con el dibujito, quiero que lo resuelvan. Entonces, tú podrías haber usado la número 2, ahí está la distancia, la número 3, ahí está la distancia, o la número 4, ahí está la distancia. ¿Correcto? Entonces, se puede utilizar la 2, la 3 o la 4. Pero dependiendo de los datos, ¿cierto? Ya, ahora va mi segunda pregunta. Va mi segunda pregunta. Quiero que me digan qué distancia, ya ustedes me han dicho, la distancia que recorre el carrito en 3 segundos es 18 metros. Hasta ahí vamos muy bien. Ahora quiero que me digan qué distancia recorre el carrito en el tercer segundo.
Repito, ¿qué distancia recorre el carrito en el tercer segundo? Escúchenme bien, dije tercer segundo. Ah, cambia, ¿cierto, Amanda? Ahora es 10 metros. ¿Se dan cuenta? Antes me dijeron 18 y ahora me dicen 10. Para quien no se ha dado cuenta, miren acá. En el primer segundo recorre 2 metros. En el segundo segundo recorre 6 metros. En el tercer segundo recorre 10 metros. Quiere decir que es distinto decir 3 segundos que tercer segundo. Entonces, cuando en un problema te pregunten, te digan, ¿cuánto recorre un móvil en el cuarto, quinto, sexto, tercer segundo? Exclusivamente vas a utilizar la número 5. Exclusivamente. No puedes utilizar las anteriores. Bueno, quizás puedes utilizar las anteriores, pero resolverías el problema en más tiempo. Habría que partirlo en 3 partes o en 2 partes. En cambio, con la número 5 se obtendría la respuesta inmediatamente. ¿Ya? Entonces repito, si a ti te dicen ¿cuánto recorre el carrito en 3 segundos? Tú dices de aquí hasta acá. Sumas 2, 6, 10, 18 metros. ¿Cuánto recorre el carrito en el tercer segundo? A 10 metros. Entonces, cuando te digan tercero, segundo, cuarto segundo, exclusivamente se usa la número 5. ¿Ya? Así se utilizan estas ecuaciones. Listo. Ahora sí, vamos por acá. Chicos, en el MRV hay todas estas variables, ¿ya? Todas esas, no solamente hay eh, una como lo era pues en el MRU, que había solamente una ecuación, ahora son 5 variables. Tenemos rapidez inicial, tenemos rapidez final, tiempo, distancia. Entonces, eh, fácil no lo es en el sentido de que como hay muchas variables, entonces tienes que pensar un poquito. Esto sí requiere un poquito más de análisis, ¿eh, chicos? ¿Ya? Hay que analizar un poquito más porque tienes que identificar quién es la velocidad. Bueno, miren, las dos velocidades, inicial y final, sus unidades son metros por segundo. La unidad de la aceleración, metros por segundo al cuadrado. La unidad de la distancia, metros, y la unidad del tiempo, segundos. Ya, ahora sí, sigamos. Ya, comenzamos, ¿ya? Comenzamos con los ejercicios. Miren, dice, un móvil con MRV, ya sabes que MRV significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dice, parte con cierta rapidez. Si te dice parte con cierta rapidez, te está diciendo que ese móvil ya tenía velocidad, ya tenía una velocidad antes, ¿ya? Y dice, acelera a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Si al cabo de 6 segundos su rapidez es 40 metros por segundo, hallar con qué rapidez partió, arrancó. O sea, te pregunta la rapidez del comienzo, o sea, la inicial. Vamos a llamar a Galileo para que traduzca todos los datos que están acá. Observa. Como te dice, parte con cierta rapidez inicial, justamente esa rapidez inicial te pregunta. Esa es tu pregunta. Luego dice aceleración, 5 metros por segundo al cuadrado. Luego te dice segundos. Ah, eso es el tiempo. Y luego te dice, al cabo de 6 segundos, o sea, te está diciendo, después de un tiempo, su rapidez va a ser 40. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si te está diciendo que después de un tiempo su rapidez es 40, entonces significa que esta es su rapidez final. Y listo, ya hemos traducido todo el texto. O sea, del enunciado hemos sacado datos. Recomendación, chicos, cuando uno aprende este tema, primero tienes que leer, luego extraes los datos. Ahora, si tú ya tienes práctica, si tienes práctica de frente, dices, pues no, ya profe, yo ya lo leí y voy a escoger mi fórmula. Así, ya no hay necesidad de sacar datos, ¿ya? Entonces, así se trabaja esto.
Bien, entonces dices tú así. ¿Cuál de estas fórmulas contiene esas 5 variables? Tu turno. Repito la pregunta. ¿Cuál de estas fórmulas, que son las mismas que te enseñé, tienen estas 4 variables? Amanda dice la 1. Entonces buscamos. Miren, la 1 dice rapidez final, aquí está. Rapidez inicial, aquí está. La aceleración, aquí está. Y el tiempo, aquí está. Si buscan otra ecuación, no tiene esas 5. O le falta o le sobra una. Entonces, de esta manera vas a tú intentar resolver el ejercicio. Entonces, efectivamente es la 1 y seleccionamos la ecuación 1. Ahí está. Y luego reemplazamos y se acabó. ¿Cuánto ponemos en la rapidez final? 40. En la rapidez inicial, tu pregunta. En la A pones 5 y en la T pones 6. Profe, ¿cómo yo sé si pongo más o pongo menos? Para eso vas a leer acá. Como acá dice parte, o sea, parte, arranca, sale y encima dice acelera. Ah, tú dices, si parte está arrancando, tiene que aumentar, pues no va a disminuir, ¿ya? Entonces, así vas a hacer, ¿ya? Listo. Reemplazamos datos, ahí te va. Final 40, inicial tu pregunta, aceleración es 6 y el tiempo es 5, ¿ya? Despejando, te sale que la rapidez inicial sería 10 metros por segundo. Chicos, esta es la manera de trabajar cuando recién estás aprendiendo, ¿ya? Ahora, si ya, pues ustedes ya manejan MRV y han hecho antes, bueno, de frente simplemente hacen una lectura, seleccionan fórmula y de frente la respuesta, ¿ya? Pero mi recomendación es que cuando se aprende esto recién, entonces paso a paso, primero datos, luego comparas qué fórmula requieres y luego sustituyes, ¿correcto? Sigamos. Número 2. Ya, dice, un coche con MRV incrementa su rapidez, o sea, aumenta su rapidez. Si te está diciendo que aumenta, significa que está aumentando su rapidez, por lo tanto, la aceleración es positiva, es positiva, ¿ya? Entonces, vamos a usar el signo más. Ya, mira, dice que la rapidez va a ir de 50 metros por segundo a 80 metros por segundo. Cada uno de estos números representa a alguien y tú tienes que aprender a identificar a quién representa. Como estás viendo M sobre S, tú debes decir, ah, estos son rapideces. Y dice que va de 50 a 80. Significa que esta sería la inicial y esta sería la final. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa para que un 50 se convierta en un 80? Ah, pasan 15 segundos. Entonces, con esos 3 datos y aumentándole la pregunta, ya tienes todo. Colocamos los datos, ahí está el señor Galileo, inicial 50, la final es, aquí es 80, ¿ya? La final es 80, el tiempo es 15 y lo único que hay que hacer es sustituir. Reemplazamos datos, ahí está, 80, 50, 80 es la final, la inicial es 50 y el tiempo es 15. Ya está. Ahora esto pasa a restar, sería 30. 30 entre 15. La respuesta sería 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Te das cuenta que la aceleración es en metros por segundo al cuadrado? Esa es la unidad, ¿correcto? Esa es la unidad, ¿ya? ¿Listo? Donde tengan una pregunta, me dicen por favor. Ya, continuamos. Ya, te doy tiempo a ti. Ahora tienes 1 minuto para intentar resolver el de aquí. Procedan, por favor, y me dan la respuesta por chat.
Ya, veamos su respuesta. Vamos a verificar ya. Cuando te dice un móvil parte con rapidez 6, entonces si te dice parte, te está diciendo que arranca, sale, comienza, empieza. Entonces 6 metros por segundo sería el rapidez inicial. Luego dice recorre una distancia, ya pues esto es la D, pues D de distancia. Dice una aceleración, ya pues esta es la aceleración. Y lo que te pregunta es el tiempo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces vamos a traer acá al señor Galileo con todos los datos. Mira, la inicial 6, rapidez inicial 6, la distancia 20 metros, la aceleración 4 metros por segundo al cuadrado y el tiempo es justamente la pregunta. Entonces te pongo tu formulario y acá tú me vas a decir cuál de las ecuaciones se debe utilizar. ¿Me dices, por favor? La segunda. La segunda, ya muy bien. Entonces usamos la segunda, ahí está. Ya, entonces ponemos, reemplazamos, ¿no? Mira, ahí está la distancia, rapidez inicial 6, la distancia es 20, el tiempo es la pregunta, la A vale 4 y el tiempo es la pregunta. Sustituimos, simplificamos ya a todo lo que se pueda simplificar y nos queda finalmente así. Y es igual 3t más t cuadrado. Ahora, tú eres un campeón en álgebra. Bueno, tú sabes que esa es una cuadrática y hay muchas formas de resolverlo. Tienes completar cuadrados, aspa simple, tanteo. Pero como es un número pequeñito, puedes poner cualquier número que encaje, obviamente, para que te dé 10. Entonces, ese número sería sencillamente 2. 2 al cuadrado 4, 2 por 3 6 y la suma te da 10. Por lo tanto, efectivamente Jesús y Henry sí estaban en lo cierto, ¿ya? Tiempo 2 segundos, ¿correcto? Ya, sigamos. Ya, dale, tu turno. Un minuto. Listo. Resolvemos entonces. ¿Alguien tiene la respuesta? La C. Veamos, Henry dice la C. Vamos a ver ya. Dice, la pregunta es la distancia. Rapidez inicial es 2, 10. Dice, logrando cuadruplicar esta rapidez en 12 segundos. Entonces, vamos a llamar al señor Galileo para que extraiga todos los datos. Mira, distancia, no sabes. Parte con una rapidez inicial. Logra cuadruplicar. ¿Qué es cuadruplicar? Por 4. Entonces, esta rapidez ya no va a ser 10. Si la va a cuadruplicar, entonces es la final y sería 40. Y dice que el tiempo es 12 segundos. Entonces, traemos el formulario, ahí está tu formulario, y luego dices, ¿en cuál de esas ecuaciones existen estas 4 variables? Entonces tú me dices, ¿cuál elegimos? ¿Cuál es la que conviene? ¿Cuál es la que te permite hacer el cálculo directo?
Porque también se puede hacer en dos partes, pero la más rápida pues es la que tiene esas cuatro, ¿no? Y que sería la ecuación 4 como dice Brigitte. Ya, entonces ponemos acá, ahí está la cuarta. Ahora solamente reemplazas. Pones la inicial 10, la final 40, el tiempo 12 y se acabó. ¿Listo? Finalmente te sale 300 metros como Jesús y Henry ya habían calculado. ¿Listo? Si tienen preguntas me dicen, por favor. Ya, para no... Listo. Uno más, uno más, uno más. Listo. Intenten, por favor, un minuto. Ahorita vamos a suspender. ¿Alguien tiene la respuesta? Si no, ya colocamos la respuesta en la siguiente parte, en la siguiente sección. No se olviden que después vamos a tener una pequeñísima evaluación. Sencilla nomás. Pero bueno, eso fue en el anterior, ¿no?